tardes, amigas y amigos de Paraguay y del mundo que nos escuchan. Estamos en la celebración de la Cumbre Mundial por la Paz. Especialistas de todos los continentes, profesores universitarios, diplomáticos, políticos, músicos, artistas, llenan este evento en el Salón del Congreso acá en Asunción como testimonio del compromiso de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Tenemos precisamente con nosotros a Santiago Castelá. Él es profesor universitario y la primera pregunta naturalmente es, profesor Castelá, usted que es profesor de Derecho y Relaciones Internacionales, ¿qué le ha parecido la Cumbre por la Paz acá en Asunción? Es un punto de encuentro de la sociedad civil con actores políticos importantes que solo puede producir beneficios, ¿no? Yo estoy convencido de que es un momento en que el protagonismo en las relaciones internacionales se ha trasladado de los estados progresivamente a las personas y a las organizaciones civiles y que por lo tanto el gran reto para hacer avanzar los derechos humanos, la paz y la justicia está en manos de los pueblos, como se ha dicho tradicionalmente, o sea, de aquellas organizaciones que representan los intereses de las clases populares, los intereses colectivos y que pueden permitir un avance. La conferencia aquí en Asunción ha sido un punto de encuentro, de relación y de profundización donde hemos escuchado intervenciones muy interesantes y donde hemos podido compartir experiencias con otros profesionales. Los planteamientos que ha hecho el doctor William Soto en el sentido de que es necesario que el mundo que vive una emergencia piense en la paz, pero también en la ecología. Por eso la preocupación del embajador Soto por el tema de la madre tierra. ¿Cuál es su criterio y cómo vincular el derecho internacional con la problemática de la paz y naturalmente con la ecología y el ambiente? Exacto, hablamos de una tercera generación de derechos humanos. Si la primera fueron los derechos civiles y políticos que protegían a la persona de la acción arbitraria del Estado, la segunda fueron los derechos económicos, sociales y culturales que daban oportunidades a las personas, igualdad de oportunidades, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. La tercera generación de derechos es la que llamamos derechos de la solidaridad, que son derechos que se caracterizan por tener una titularidad colectiva. Por ejemplo, el derecho de los pueblos al desarrollo, el derecho de los pueblos a la paz, el derecho de los pueblos al medio ambiente. Y es que efectivamente de las grandes amenazas que tiene planteadas el planeta y que ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales están, además de las graves violaciones de los derechos humanos, el profundo deterioro que ha sufrido el planeta Tierra y el cambio climático. Por lo tanto, me parece muy acertada esta conexión. Ha oído usted en distintas conferencias, ayer estuvo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, han estado parlamentarios, presidentes de cámaras de diputados, políticos, profesores universitarios, el tema de la paz, cómo vincularlo precisamente al medio ambiente y a la justicia, porque mañana se va a trabajar el tema de la justicia penal en el nuevo derecho internacional penal. Exacto, yo creo que es importantísimo el tema de la justicia. La Carta de Naciones Unidas en su preámbulo, cuando habla de paz, lo vincula también a la justicia y por lo tanto tenemos que encontrar soluciones justas a las controversias entre Estados, donde se renuncie al uso de la fuerza, pero sobre todo la paz ya como un concepto mucho más universal que hace que podamos convivir identidades y sensibilidades y cosmovisiones diferentes en un mismo espacio público y por lo tanto también las ciudades por la paz que luchan contra la violencia, que luchan contra la delincuencia, que luchan contra el terrorismo y que al mismo tiempo construyen un espacio público mucho más amigable que permite la convivencia entre diferentes culturas, entre diferentes tradiciones, en un marco en el que todos son ciudadanos y todos tienen igualdad de derechos, ¿no? Y en esta perspectiva el introducir el medio ambiente es básico, ¿no? Tan solo un medio ambiente saludable permite esto. El doctor William Soto precisamente hizo entrega ayer al secretario general de la Organización de Estados Americanos de un proyecto de una Carta Interamericana Ambiental, así como está la Carta Interamericana por la salud o por hay una Carta Interamericana también vinculada a la democracia. Es necesario que el ambiente en América Latina y en el continente
tenga una solución inmediata. Es necesario, además, América con esta carta puede ser pionera para que diferentes sistemas regionales entren en esta lógica, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de San José de Costa Rica, ha sido precursora de la vinculación entre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos del medio ambiente y los derechos de la tierra. También la Carta Africana ha avanzado con más dificultades, pero yo creo que esta visión global, holística del medio ambiente y de la tierra como algo integrante de nuestra realidad y no como un objeto al margen, es una visión que necesita que América Latina universalice, ¿no? Y aquí hay un grave déficit. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una escasa tradición en temas ambientales, está entrando los temas ambientales por una puerta difícil, la protección de la vía privada y familiar. Necesitamos también una Carta Europea del Derecho Ambiental. Tenemos dos magistrados del Tribunal Penal Internacional, de la Corte Penal Internacional, que se creó en 1998, o Tratado de Roma, un juez que representa a África del Congo y un juez europeo de Reino Unido. Conversando con ellos nos estaban explicando la importancia que tiene la Corte Penal Internacional. Grandes delitos contra la humanidad pueden ser juzgados por esta Corte. Exacto, ha habido un antes y un después de crear tribunales para casos concretos, como habían sido los de Nuremberg, los de Tokio o posteriormente los de Yugoslavia o los de Ruanda. Se ha creado por primera vez una corte permanente con capacidad para juzgar grandes delitos de criminales de guerra y de lesa humanidad. También allí yo creo que la apuesta que está haciendo la cumbre en la ponencia presentada por el doctor William Soto de incorporar el delito ambiental como uno de los crímenes contra la humanidad marca toda una tendencia de futuro. ¿Podría incluirse como el quinto delito de los 4 que establece el Tratado de Roma, o podría, como ha dicho la Corte Penal, ya considerar los delitos ecológicos dentro de lesa humanidad o delitos de guerra? Se podía, las dos posibilidades son factibles. Modificar el estatuto de la Corte es muy complejo y ya en su momento la escasa colaboración de algunos países como Estados Unidos dificultaron un estatuto más avanzado. Sin embargo, la posibilidad de hacer una interpretación de los tipos penales ya existentes, incorporando como un delito internacional humanitario en tiempos de guerra las cuestiones ambientales o incorporándolos como delitos de lesa humanidad, yo creo que es una vía muy interesante. Hay un magistrado venezolano, el doctor Luis Ortiz, que tiene una ponencia sobre eso, tratar de ver si el quinto delito de la Corte Penal sea el ecocidio, porque hay ecocidios terribles que dañan al medio ambiente. Exacto, además va a ser una de las grandes lacras de la sociedad internacional contemporánea, ¿no? Hay la actitud irresponsable de algunas grandes empresas extractivas y al mismo tiempo un deterioro global que ha producido el mundo desarrollado y del que ahora nos tenemos que responsabilizar todos, ¿no? Entonces, encontrar soluciones a esto y evitar, utilizando también el derecho penal, que se sigan produciendo es básico. Hay un derecho penal internacional entonces nuevo, después de los crímenes tanto de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Corte de Nuremberg y otros eventos que Ruanda y Yugoslavia, y la Corte Penal, podemos decir que hay un derecho penal internacional nuevo. Exacto, ha surgido una justicia penal internacional de la cual debe ser responsable cada uno de los estados y recordar que tienen el deber de juzgar a los criminales de lesa humanidad en sus propios estados, pero si no, subsidiariamente y complementariamente la Corte Penal articula toda esta nueva justicia, este nuevo derecho penal.